¿No? Sí, gracias. Vamos a continuar, como es costumbre en nuestra iglesia. Vamos a tratar de... Vamos a continuar estudiando la palabra de Dios y vamos a leer hoy en Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 4. Vamos a iniciar el capítulo 2. Hoy estaremos desarrollando los versos 1 y 2, pero vamos a leer los 4 primeros versículos. Desde el primer versículo hasta el versículo 11 es una sola idea que trae Pablo a la iglesia. Pero hoy vamos a iniciar y vamos a estudiar los 2 primeros. Dice la palabra de Dios así. Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, siendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Señor, te damos gracias por este tiempo. Espíritu Santo del Dios Trino, tú eres quien ha inspirado tu palabra y eres quien nos ilumina para poderla entender, para poderla comprender y para poderla entregar a la congregación. Señor, te ruego que me guíes en medio de este tiempo, que realmente pueda ser una enseñanza que nos lleve fielmente a tu palabra y que tu palabra sea aplicada a nuestras vidas, que realmente sea una palabra que lleve a ser una iglesia más sólida, más santa y con mucho mayor fortaleza en testificar de tu santo nombre. Te damos gracias en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, podemos tomar asiento. La palabra de Dios, como hemos hablado, es el manual de vida que Dios ha dejado para los hombres. Ha sido inspirada para que nosotros podamos entender cuál debe ser nuestra función en nuestra vida y mucho más nosotros como creyentes. Dios en su divina gracia nos salvó y nos convirtió en miembros de su familia espiritual. Todos, sin tener en cuenta la clase social, sin tener en cuenta la cultura o de dónde provenimos, fuimos llamados para ser parte de su iglesia. Dice 1 Corintios capítulo 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. De tal manera que los que hoy estamos aquí presentes, no solo fuimos hechos partícipes de la gracia por la que los creyentes son hechos hijos de Dios, sino que el Espíritu nos dio para venir a ser parte de esta iglesia local. Es el Espíritu Santo quien te ha traído a esta iglesia. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿será posible que nosotros continuemos y estemos en unidad
que siendo una iglesia tan pequeña no podamos andar en unidad? Y si fuéramos más grandes, ¿será posible realmente que una iglesia ande en unidad? Todos tenemos muchas diferencias. Entre nosotros hay muchas diferencias, como diferencias de crianza, tenemos tantas diferencias como gustos, como preferencias, y podríamos decir, ¿será posible que con todas esas diferencias podamos mantener la unidad en la iglesia? Si miramos lo que narra el libro de los Hechos, en el capítulo 2, y quiero que vaya hasta allí porque son varios versículos que quiero leer. Capítulo 2 del libro de los Hechos, y vamos a leer a partir del versículo 41. Dice la palabra de Dios: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el compartimiento del pan y en las oraciones. Continúa diciendo el verso 43. Y vino temor, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes, lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Este pasaje nos muestra que realmente la iglesia primitiva, aunque era una iglesia muy grande, más de 3,000 personas, que hoy hay mega iglesias de ese tamaño y más aún, y vemos cómo es posible que la iglesia permaneciera unida, y también es nuestro deber entonces mantener y perseverar en la unidad de la iglesia. Es nuestro deber perseverar en la doctrina de los apóstoles y en la comunión los unos con los otros. Ese, mis hermanos, es el ejemplo apostólico que se nos está presentando hoy. Ese es el principio bíblico que nos trae el tema hoy. Y ese grupo era más de 3,000 personas y dice que estaban unidos. Por medio del Espíritu de Dios estaban unidos en el vínculo de la paz. Ahora, ¿cómo podemos y debemos nosotros perseverar esta unidad? ¿Será que con solo que estemos de acuerdo en una confesión de fe basta? ¿Será que es garantía de que haya unidad en la iglesia porque el grupo de líderes es muy unido y todos lo hacen juntos y piensan muy similar? No, mis hermanos, debe haber una cuota de cada creyente. Cada uno debe poner su granito de arena. Cada miembro debe aportar. Cada miembro de la iglesia debe aportar para que la unidad de la iglesia sea una realidad. La unidad debe estar representada en todas las personas que asisten a la iglesia, sean miembros o simplemente sean asistentes, porque hay personas que incluso son más constantes siendo asistentes que siendo miembros.
Cada uno tiene responsabilidades para mantener la unidad de la iglesia. La unidad entonces es uno de los temas que el Espíritu Santo, por medio de Pablo, trae hoy para que los creyentes entendamos. Insistentemente fue exhortada la iglesia a los filipenses, pero como les he dicho, la palabra de Dios no fue escrita para esa época. La palabra de Dios es viva y eficaz y es escrita para todos los cristianos de todas las épocas hasta que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Aparentemente había alguna amargura, algunos conflictos entre esta iglesia, y eso motivó a Pablo también a llamarlos a la unidad. Puede que nosotros tengamos conflictos y este tema hoy nos va a hacer un llamado a la unidad. Si miramos en el capítulo 4, más adelante lo vamos a estudiar, Pablo menciona públicamente a dos mujeres, Evodia y Síntique, y eran mujeres que estando en el Señor, estando en la misma congregación, tenían problemas, tenían diferencias. Dice en el capítulo 4 de Filipenses, versículo 3. Miramos el versículo 2. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y en el versículo 3 dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Hermanos, estas dos chicas no eran cualquier persona, no eran dos personas que han venido nuevas y que vinieron bravas, pertenecían a la iglesia, servían al Señor Jesucristo, le apoyaron a Pablo en la predicación del Evangelio, y vemos que hay dificultades entre ellas. Ese es el tema central, ese es el tema que hoy nos trae Pablo al tratar y al iniciar el capítulo 2. Hoy vamos a ver el versículo 1 y 2, pero como les decía, es una idea completa, de pensamiento completo que va hasta el versículo 8, creo. Pablo había hecho referencia a la unidad y al espíritu de la hermandad que debía caracterizar a la iglesia en medio de la lucha espiritual desde atrás. Desde el versículo 27 del capítulo 1 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que no sea que vaya, para que o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Ahora está retomando nuevamente, y en el capítulo 2, debido a que estaban juntos en esa lucha, en la experiencia de padecer por Cristo, en vivir en unidad y vivir en comunidad con Cristo, entonces ahora deben vivir teniendo un mismo sentir. Por eso el tema hoy que vamos a tratar lo he titulado La insistencia del llamado a la unidad. La insistencia del llamado a la unidad. Vamos a ver dos puntos. Allí vemos un ruego enfático por la unidad y vamos a ver que hay unas motivaciones para esa unidad. Miremos el punto 1, ruego enfático por la unidad. Y para poder ver ese ruego, vamos a iniciar en el versículo 2. Hoy vamos a invertir la enseñanza. El versículo 2 dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. El apóstol les está diciendo, miren, completen mi gozo, pero para ustedes completar mi gozo, ustedes tienen que estar sintiendo la misma cosa, tienen que estar en el mismo amor. Lo que el Espíritu Santo nos está diciendo por medio de Pablo es que los creyentes
tenemos que tener un mismo sentir. Esa debe ser esa es la parte principal del pasaje, y es necesario que sean todos, que toda la congregación seamos de un mismo sentir. Aquí hay un énfasis muy claro. Mire cómo insiste Pablo. Dice, completando y gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Eso es todo lo mismo. Pero Pablo se derrama en expresiones para que sus hermanos lo entiendan cuál es realmente la responsabilidad de la iglesia. Es necesario que seamos de un mismo sentir. Aquí podemos ver que verdaderamente hay un ruego enfático de parte de Pablo por la unidad, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes y sintiendo una misma cosa. Cuando dice sintiendo lo mismo, desea que veamos las cosas bajo la misma óptica, que pensemos igual. Aquí no se pide que tengamos la misma opinión sobre todos los asuntos de la vida, o que tenemos que pensar igualito y que no nos podemos salir de esa medida, que tenemos que pensar acerca de la vida cotidiana todo igualito, y entonces todo lo vamos a hacer igual, y que vamos a tener los mismos, vamos a pensar igual en política, vamos a estudiar lo mismo, vamos a poner los mismos negocios. Aquí no se está hablando de eso. Aquí nos está hablando a todos como miembros de la iglesia local, y como tal debemos tener una misma forma de pensar con respecto a la palabra de Dios, y debemos tener una misma disposición con respecto a la palabra de Dios. Y esto incluye, entre otras, que debemos creer entonces las mismas doctrinas que la palabra de Dios se nos enseña. Es por eso que cuando usted llega nuevo estudiamos la confesión de fe para ingresar a la iglesia, y es nuestro deseo que usted se apropie de esas enseñanzas para que estemos en unidad, para que no estemos andando por diferentes caminos. Mientras más unidos estemos en estas creencias, mientras más convencidos estemos de las doctrinas bíblicas y la teología, todo estará basado en lo mismo. Nuestras prácticas van a ser unas prácticas sanas, nuestros comentarios y nuestro hablar va a ser un hablar de acuerdo a la palabra de Dios, y cada día estaremos entonces pensando en la misma manera en la parte espiritual, en cuanto a la parte bíblica. Ahora, la realidad es que la idea del texto va más allá. No se queda en que pensemos lo mismo en el sentido doctrinal. También abarca la reacción de los miembros bajo ciertas circunstancias. Por ejemplo, todos debemos sentir la misma repugnancia por el pecado. Si estamos identificados en la palabra de Dios, todos mis hermanos debemos sentir la misma repugnancia por el pecado. Todos debemos esforzarnos a hacer lo mismo hacia la propagación del Evangelio. Todos debemos presentar la misma defensa ante la presión del mundo hacia la iglesia y hacia la palabra de Dios. El molde que el mundo desea poner sobre nosotros debe tener una oposición lo más idéntica posible entre todos los miembros de la iglesia. Dice el texto que todos debemos sentir una misma cosa. Mis hermanos, y la palabra de Dios dice que es pecado robar, usted no puede hacerse el de la vista gorda
y permitir que alguien haga un robo y simplemente, pues no, es que él robó porque tenía hambre. Eso es otra cosa. Él robó, diferente a qué tenía o qué quería, pero él robó. Es que, yo tengo un familiar que es homosexual y lo quiero mucho. Yo no le estoy diciendo que no lo quiera, pero el homosexualismo en la palabra de Dios dice que es pecado. Se tiene que entender que esa persona está en pecado, aunque usted lo quiera mucho. De modo que en ese sentido es donde tenemos que tener el mismo sentir. Debemos sentir lo mismo hacia el pecado, lo mismo hacia la oposición del mundo, incluyendo esa oposición que él tiene hacia el Evangelio. Nosotros no todos comemos las mismas comidas. Habrán hermanos que dirán, yo no como morcilla, yo no como cerdo. Cada uno está libre. Habrán hermanos que digan, yo no pongo Navidad. Cada uno es libre, pero no obstante, tiene que haber amor entre nosotros. Yo no puedo, es que usted no pone Navidad, entonces yo no voy a hablar con usted y yo no voy a ir a su casa y yo no lo voy a saludar, y comienzan las rencillas. A eso es a lo que se refiere la palabra de Dios. Tenemos que perdonarnos los unos a los otros, porque no vivimos pendientes de las cosas de menor importancia. Nosotros tenemos que estar poniéndole atención a las cosas vitales de la palabra de Dios. La base de nuestra unidad no está en el hecho de que pensemos exactamente iguales, como los muñequitos, los niños de las películas. Nosotros tenemos que estar uniformados, que pensar igual en todos los detalles de la vida. Eso no es lo que nos une. La base de nuestra unidad es la obra que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Las doctrinas necesarias para la salvación que compartimos y la conducta que corresponde a esas doctrinas que creemos. Estamos entrelazados, unidos por esas doctrinas, y las otras diferencias quedan atrás sin mucha importancia. Estas últimas no pueden traer inconvenientes a nuestra relación como hermanos. De tal manera que como lo más importante no son mis asuntos, entonces podré amar a los hermanos que no estén de acuerdo conmigo en muchas cosas. Y es así porque hay unidad de propósito, de disposición y sobre todo de adoración a Dios. Podemos diferir en cosas pequeñas, pero no en doctrinas firmes de la palabra de Dios y básicas. Si continuamos viendo el texto, vemos que se añade una nueva frase para continuar insistiendo en este llamado a la unidad. No solo debemos sentir una misma cosa, sino que dice, teniendo el mismo amor. Esta no es una frase de cajón, es que yo amo mucho a mis hermanos. No se trata de simplemente, aparentemente, decirlo con palabras. Es muy difícil aplicar el amor a los hermanos. Es muy difícil realmente yo llegar a amar a un hermano. El Espíritu Santo, Dios Trino, desea que cada miembro de esta iglesia tenga el mismo tipo de amor para todos, para cada uno de los diferentes hermanos. Yo no puedo decir que en mi corazón hay mucho más amor por el uno que por el otro. El amor en Cristo debe ser igual. Esa es la idea central del pasaje, que tengamos el mismo amor los unos por los otros. En el capítulo 1, versículo 9, les decía Pablo que él oraba para que el amor de ellos abundara más y más. Y eso es lo que el Espíritu Santo de Dios desea de nosotros. No es que los hermanos no tienen amor unos por otros. Lo que significa es que
el amor no debe ser asunto de unos y de otros. El amor tiene que ser un amor congregacional. A mí me tiene que doler lo que a mi hermano le está pasando. El amor lo que va a es el amor lo que va a desarmar los perjuicios y las prevenciones de los demás. Cuando encontramos un hermano que viene aburrido, que viene problemado, que viene con dificultades, si él encuentra amor en la congregación, con toda seguridad que él va inmediatamente a cambiar la actitud que trae. El amor es lo que aplacará las contiendas, las diferencias que se puedan presentar entre nosotros. Es el amor lo que va a suavizar las asperezas entre los hermanos. Todo esto lo aprendemos a soportar por medio del amor. Es el amor lo que arroja a un lado los malos entendidos, desechando las malas actitudes de los demás. Mis hermanos, ya lo hemos dicho mucho, la familia es donde realmente nosotros, como dice el mundo, mostramos el cobre. Es la familia la que nos saca la piedra, es la familia la que nos lleva a ofender, es la familia la que nos lleva a desesperarnos. Los esposos pelean por pendejadas tan mínimas que cuando vuelven nuevamente dicen, yo no sé por qué peleamos. Los hijos y los papás igual. Es el vínculo del amor que nos unirá a todos los demás miembros de la iglesia. Ahora, ¿cómo nos va a unir en la familia? Si el vínculo del amor me une con un hermano que es hermano en Cristo, ¿cómo no me va a unir con un miembro de mi familia? Es el amor el que alejará los peligros que atentan contra nuestra congregación. Alguien dijo, el amor inicia cuando las necesidades de otros son más importantes que las mías. Lo que estamos diciendo no es fácil. Para lograrlo tenemos que disponernos. Yo tengo que ser humilde, y si mi esposa me dice algo así me ofenda, yo tengo que ser humilde para que no haya una dificultad. Y lo mismo las mujeres. Si tu esposo, si tu hijo, si tu papá te ofende, tienes que ser humilde para que la situación no se ponga difícil. Para pelear se necesitan dos. Eso es mortificar el pecado. No es fácil. Ante esto, la carne se opone. ¿Cómo así? Pero es que a mí me dijo mi señora que tal cosa. Es que mi hijo me maltrató, mi hijo me ofendió. Esa es la carne que se está levantando en contra de nosotros mismos. Y es por eso que vemos que los asistentes a la escuela dominical son muy pocos. Primero, por comodidad, antes que el servicio a Dios. No, pues es que primero yo tengo que hacer primero lo mío. Es que yo tengo que terminar de organizar el almuerzo para poder estar en la iglesia después, y entonces no voy sino a las 10:30. Es que mi niño pobrecito se levanta muy tarde. Es que tengo que hacer tal cosa. No he planchado la ropa, pues la plancha desde el día anterior. Tenemos que dejar de ser egoístas. El amor entre nosotros se refleja de acuerdo al amor que nosotros tenemos con Dios. Si yo, para llegar al culto, estoy sacando disculpas para poder llegar tarde, ¿cómo será con mis hermanos? Si para decirle al Señor, no voy a llegar a la escuela dominical, es triste. Somos por lo menos 28 o 30 personas hoy. Y cuando empezamos, no habíamos 10. Es triste eso. ¿Dónde están los otros? Es que no son de la congregación. Hermanos, si usted tiene una disculpa que realmente convenga a Dios, no venga, es que no es por mí. Si usted tiene la disculpa para no venir al culto o no venir a estar en la escuela dominical porque el día del Señor, en sublime gracia,
arranca a las 9:30 si usted no quiere venir a servir y ayudar. Si usted quiere venir a servir, a las 8:30 estamos abriendo la puerta. De modo que, si usted tiene una disculpa para el Señor, tráigasela y ya Él se la aceptará. No es para nosotros. Si usted no quiere venir, es problema con el Señor, no con nosotros. Pero sí tenemos que tener en cuenta en que nosotros, la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que congregarnos, dice que tenemos que estar juntos como hermanos. Y hay gente que ni siquiera viene a la iglesia y aún se consideran miembros de la iglesia. Mi amor, mis hermanos, si su amor con Dios no está completamente claro, su amor con sus hermanos nunca podrá estar claro. Vemos pues cómo hay una insistencia en el llamado a la unidad. Dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Está insistiendo en que debemos ser unánimes en sentir una misma cosa, y ya lo vimos, no es lo que yo quiera sentir, es lo que dice la palabra de Dios, que debemos sentir. Lo que se nos está diciendo es que debemos vivir como si fuéramos con un solo alma. Todos debemos tener una sola alma. Romanos 12:6 habla sobre la unidad y dice, unánimes entre vosotros. Mire lo que comienza a recomendar. No altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Cuando dice unánimes entre nosotros, está diciendo teniendo la misma forma de pensar, sintiendo lo mismo. Hermano, ¿usted cree que a qué viene el domingo a la iglesia? ¿No viene a alabar a Dios? Pues a eso hemos venido muchos de nosotros. Si usted no viene con la misma idea nuestra, entonces usted no está andando en unidad con nosotros. Si usted dice, no, es que yo tengo que venir porque mi señora me regaña si no vengo, o yo tengo que venir porque no, pues que de pronto me dan el mercadito, pues que, mi hermano, si usted está pensando así, usted no está andando en unidad. Tenemos que andar en unidad. La manera como logramos tener unidad es siendo condescendientes con los humildes, de tal manera que debemos entender que todos pensamos diferentes, pero que debemos hacer las cosas en unidad, que debemos tratar de que realmente podamos testificar ante los demás que somos una iglesia verdadera, que somos una iglesia bíblica. El Señor Jesucristo decía, el amor mío lo van a reflejar ustedes en el amor que ustedes tengan. ¿Qué tan cercano estás con las demás personas en la comunidad? ¿Qué tan cercano estás con tus hermanos en la congregación? Quien es altivo en su propia opinión o no tolera las cosas, que las cosas se hagan de otra manera, no podrá entonces concebirse en unidad y por el contrario estará generando división. Debemos aprender a adaptarnos los unos a los otros y para eso debemos aprender a ceder, a amoldarnos a los demás. Somos la iglesia de Cristo y como iglesia debemos soportarnos, debemos tener una misma meta, un único anhelo. ¿Y nuestro anhelo cuál tiene que ser, mis hermanos? Que el Señor Jesucristo sea exaltado, no hay otro. Nosotros no tenemos nada que más a venir el día domingo. Si usted quiere pedir por sus necesidades, pida en su casa, saque las cosas a florecer el jueves, pero el día domingo, venga a alabar y a glorificar a Dios, que a eso vinimos el domingo. No venimos a nada más. El domingo nosotros tenemos que venir a que su palabra sea realmente obedecida, que Jesucristo sea magnificado y glorificado, que todos demos testimonio de luz en medio de las tinieblas. Si todos tenemos un propósito, ese propósito, seremos una iglesia que crecerá y con toda seguridad que la gloria
será para Cristo. Por lo importante que es la unidad para la iglesia, es que Pablo en ese segundo versículo dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes y sintiendo una misma cosa. Ahora, en el segundo punto vamos a ver las motivaciones que allí se nos muestran para la unidad. Y ahora vamos a invertir y vamos a ir al versículo 1. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, y comienza el segundo versículo diciendo: completad mi gozo. Lo que vemos en este versículo y el principio del segundo es que no son más que una motivación. O sea, aquí lo que está viendo Pablo es, y el Espíritu Santo con la iglesia, es motivándonos para que, como dice Pablo en el segundo versículo, complete mi gozo. Lo que está diciendo es: miren, ustedes tienen que andar en unidad. Aunque este verso 1 no es fácil comprenderlo, lo que sí podemos es ver cómo Pablo comienza de manera muy amplia, comienza a rebuscar emociones, a rebuscar formas de motivar a sus hermanos, de motivarnos a nosotros para estar en la unidad. Lo que hace el apóstol con este juego de palabras es tratar de hacernos entender la necesidad de la armonía en medio de la iglesia. Pablo escribe con mucha emoción y dice: si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Vemos como Pablo amplía de una manera muy grande, tratando de expresar lo mismo, pero lo que necesita es que los creyentes entiendan que tenemos que andar en unidad. Si leyéramos el texto de otra manera, dice: ya que hay alguna consolación en Cristo, ya que hay algún consuelo de amor, ya que alguna comunión del Espíritu, ya que algún afecto entrañable, ya que alguna misericordia, y dice el verso 2, completen mi gozo. ¿Y cómo lo van a completar? Ya que hay todo eso en ustedes, lo que les está diciendo es: completen mi gozo, permítanme a mí como pastor de su iglesia que yo realmente sea feliz viéndolos a ustedes. ¿Cómo? Teniendo el mismo sentir. Revisemos algunas de esas motivaciones. Dice: si hay alguna consolación en Cristo. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo es la fuente de toda consolación. Todos hemos sido consolados por Él una y otra vez. Cristo, el Señor Jesucristo, ha estado actuando, trayendo consuelo a nosotros en medio del dolor. La disposición del corazón de Cristo es siempre a identificarse con nuestro dolor, con nuestra condición y con nuestras necesidades. De hecho, Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice: no tenemos un solo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras habilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Mis hermanos, Él nos invita a acercarnos a su presencia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro cuando nos hallamos en dificultades. Y entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer cuando nuestros hermanos están en dificultades? Simplemente: ando, oraré por ti, tranquilo, yo me voy con mi platica para mi casa.
Hermanos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros debemos tener la misma inclinación como la que tiene Cristo para nosotros. No deberían ver en nosotros la misma disposición que Cristo tuvo para con nosotros, nuestros hermanos que están en dificultades. Y no todo es económico. Muchas veces es solamente un hermano buscando en donde llorar, y uno lo corre para que no le ensucie con lágrimas el hombro. Hermanos, ser cristiano no es fácil, pero es tan fácil realmente hacer sentir al otro bien. Es tan fácil realmente hacerlo sentir valioso. Eso es lo que por medio del Espíritu Santo Pablo nos está argumentando, que no debemos ahuyentar a las personas cuando están buscando de nosotros, porque saben y esperan que van a encontrar apoyo. Otra motivación a la unidad es si algún consuelo de amor. Mis hermanos, todos hemos recibido consuelo del amor de Dios, y esto nos debe motivar a manifestar lo mismo ante nuestros hermanos. Debemos ser movidos a manifestar ese mismo amor a favor de la iglesia. La otra motivación es si alguna comunión del Espíritu. Mis hermanos, el Espíritu Santo tiene muchísimo que ver, tiene una gran participación y una gran influencia en nuestra vida. Y es por eso que debemos tener en mayor o menor grado los mismos sentimientos, los mismos puntos de vista, el mismo gozo, el mismo celo que el Espíritu nos da. El Espíritu Santo no trabaja diferente en cada uno de nosotros. Él trabaja a tiempos distintos, pero a todos nos está llevando a lo mismo. A todos nos está llevando a que nuestro punto de vista sea igual, a que nuestro gozo sea igual, a que el pecado lo veamos igual. De modo que todos debemos caminar en ese mismo conducir del Espíritu Santo. Dice también el afecto entrañable y alguna misericordia de Dios. Ahora deberían mostrar ese mismo afecto y esa misma misericordia hacia los demás. ¡Cuán misericordioso fue el Señor Jesucristo! Yo no sé con usted, pero yo sí sé de dónde me sacó a mí el Señor Jesucristo. Yo sí sé cuando Él tuvo misericordia, dónde estaba yo, que no me había dado cuenta. Y luego me hizo ver en dónde estaba yo. Entonces, ¿cómo no voy a tener misericordia yo con el otro hermano? Mi hermano, si usted ve a su hermano en pecado, llámelo, exhórtelo, ayúdele a salir de ahí. Si usted ve a su hermano en dificultades, ayúdelo, apóyelo, tenga misericordia con él. Es necesario que derramemos misericordia y que mostremos ese afecto entrañable que tiene que haber en nuestro corazón. Es necesario que por la gracia de Dios nosotros aprendamos y comencemos a poner esto en práctica. Muchas veces es difícil, porque el mundo nos enseña y nos lleva a ser egoístas. Pero tenemos que ponerlo en práctica. Nuestro corazón se debe condoler cuando vemos a un hermano en necesidad, en dolor o en pecado. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. No estábamos en pecado y Él nos buscó. Él nos amó primero. Entonces nosotros tenemos que también ir y hacer lo mismo con nuestros hermanos. Muchas veces en la iglesia vemos grandes necesidades en la vida de algunos hermanos, en tu hogar, en los hogares de otros hermanos, en los colegios, en las universidades, en los trabajos de esos hermanos, en el mismo vecindario. ¿Y qué estás haciendo tú cuando se necesita misericordia? ¿Cómo estás respondiendo tú ante esas necesidades que estás viendo latentes, palpables, enfrente tuyo?
Mis hermanos, algo tan simple como esto. ¿Usted tuvo mercado esta semana en su casa? Muchos hermanos, o algunas familias, en esta semana no tuvieron que comer. Muchas veces le damos la canasta a una familia y dice, llegó en el momento que era mi nevera, estaba vacía. Hermano, cuando usted se sienta a comer, ¿por qué no va y separa una barrita de jabón o una bolsita de detergente en polvo o unos frijoles o una bolsita de cualquier cosa? No necesita usted traer un mercado grande. Si Dios le pone traer un mercado grande, tráigalo. Pero si todos traemos un paquetico, les puedo asegurar que generamos mercado para 2 o 3 casas, como ya lo hemos hecho. De modo que eso es misericordia, eso es ponerse en los pies, en los zapatos de nuestro hermano. Que Dios entonces te mueva a misericordia y te lleve a pensar en la iglesia. Mis hermanos, hay veces que en nuestra iglesia no alcanzamos a dar 2 ofrendas que son necesarias darlas cada 8 días y que no suman más de 100,000 pesos, y a veces no recogemos. Hermano, usted tuvo ingresos esta semana, tenga misericordia con sus hermanos. Esa plata no es para enriquecer a nadie aquí, esa plata es para que el evangelio de Cristo continúe caminando, continúe corriendo. Dios es bueno y ha permitido que nunca nos haya faltado la plata para el arrendamiento, pero a veces nos ha faltado plata hasta para los tintos. De modo que pensemos en todo eso, que Dios ponga en nuestro corazón el ser dadivosos. No tiene que regarse a traer todo su dinero, no, solamente deje que el Espíritu Santo lo conduzca y saque la platica y dé la ofrenda, y va a ver cuán bendecido será, porque la palabra de Dios dice que es más da más alegría dar que recibir. En el versículo 2 Pablo dice, completad mi gozo. El énfasis del pasaje aquí está en sentir lo mismo y que tengamos un mismo amor. Lo que Pablo está diciendo es, miren, yo como pastor deseo que me ayuden a ese gozo, pero mi gozo, dice Pablo, no podrá estar completo si yo sé que ustedes están como perros y gatos. No podrá estar completo